Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, nuestro primer programa del año 2021, mes de enero. Bueno, deseándoles como siempre un venturoso año 2021. Te saluda tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala desde la ciudad de Ica, Perú. En este caso voy a seguir continuando hablándoles de la enfermedad de Alzheimer y en esta oportunidad quiero explicarles acerca del deterioro cognitivo que se padece y que, digamos, hay 7 estadios bien marcados y que han sido sustentados científicamente. Bueno, la enfermedad de Alzheimer corresponde a un trastorno de tipo neurodegenerativo, de tipo crónico, en que no tiene cura y que lo primero que se afecta es la memoria inmediata, la memoria de fijación, y de ahí van cayendo varias funciones mentales conocidas: la atención, la concentración, después la percepción, y después tenemos otro tipo de problemas como las afasias, las agnosias y las apraxias, ¿no? La disfunción de las funciones ejecutivas, ¿no? La planificación, la organización, la ejecución. Bueno, hablar de demencia o amencia es como decir pérdida de memoria, ¿no? Lo que quisiera explicar especialmente es que en realidad acá se vienen abajo todos los tipos de memoria descritos. Según la literatura médica hay como 40 tipos de memoria. ¿Qué memorias conocidas, por ejemplo, puedo hablar? La memoria episódica. O sea, en la memoria episódica es la memoria autobiográfica, donde la persona se acuerda, ¿qué le digo?, desde su niñez hasta la actualidad, de cosas resaltantes de su vida. De repente, en el mismo día también se acuerda, por ejemplo, desde que tomó el desayuno hasta el momento del almuerzo, de todas las cosas que hizo. Se supone que no debe de olvidarse dónde dejó la llave, con quién conversó, con quién se encontró por el camino. No. Debe de acordarse para poder decir que su memoria episódica o autobiográfica está buena. Las otras memorias que caen también catastróficamente y que son bien conocidas es la memoria RAM o la working memory, o la memoria para, por ejemplo, guardar en un minuto o en segundos, por ejemplo, un número de teléfono. Por decir, yo le digo a mi secretaria: señorita, por favor, llame al 964-396-327, y la señorita lo tiene que llamar ya, porque obviamente nuestro cerebro, procesador de información, va a hacer que la señorita capte mi orden y ella inmediatamente fije en su memoria y de ahí lo traduzca en la llamada telefónica que le estoy solicitando. Entonces nosotros vamos a ver que en este proceso normal de utilizar esta función mental que es la memoria, vamos a ver problemas en todas las etapas. En la etapa de fijación de la memoria, porque no solamente la memoria está mala, sino que la atención y concentración de un adulto mayor tiene piernas débiles, entre comillas. Ya no es la misma de antes, entonces también baja la memoria. Si yo tengo una buena atención y concentración, significa que mi memoria también va a estar buena. Si estoy bien concentrado, no me voy a olvidar. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros observamos de que la memoria de fijación está disminuida. ¿Ya? Y de ahí, por ejemplo, es bien conocido y bien clásico el olvido de las llaves, ¿no? ¿Dónde dejé el celular, ¿no? A veces también lo dejan en el carro, etcétera, ¿no? Bueno, de ahí otro tipo de memoria muy importante es la memoria verbal. La memoria verbal es la memoria por la cual nosotros recordamos las palabras y sus significados de las palabras. La memoria verbal está muy relacionada también a la memoria semántica, que es la capacidad de poder aprender definiciones y conceptos. Si yo tengo una buena memoria semántica, voy a ver también mi memoria procedimental. La memoria procedimental o instrumental es la memoria por la cual
Yo, por ejemplo, he aprendido cómo debo de hacer para montar una bicicleta y para conducir una bicicleta, o cómo manejo el carro. No me puedo olvidar de cómo manejo un carro y cómo yo conduzco una bicicleta, o cómo yo prendo la cocina, o cómo yo prendo un cigarro, ¿no? O cómo yo utilizo el retrete del baño, o cómo yo también puedo incluso hacer la deglución de los alimentos. Todas estas tipos de memoria se van perdiendo. Ojo, la memoria procedimental. Tenemos la caída de la memoria implícita, la memoria explícita. La memoria verbal es interesante porque en la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de la demencia vascular, el rendimiento por minuto de palabras es catastrófico o es muy marcado en comparación a la demencia vascular. En la demencia vascular, la persona conserva algunos, digamos, algunos momentos muy coherentes y de una buena memoria verbal, pero en el Alzheimer, la persona cae en un lenguaje forzado. O sea, a la persona comienza a rebuscar las palabras, piensa qué cosa va a hablar, qué va a decir, porque no se acuerda del significado de las palabras. Ese cerebro está ya como que se ha borrado todo lo que ha aprendido, ¿no? La memoria declarativa también cae. La memoria sensorial. Y definitivamente vemos también que no solamente eso se afecta, sino también otras cosas más, como llega a afectarse el juicio, razonamiento y definitivamente incluso también la capacidad de la corteza prefrontal de controlar impulsos. Finalmente también puede haber la pérdida del control de esfínteres. Entonces aquí tenemos dentro de los 7 estadios clínicos para detallar que esta enfermedad sin cura se caracteriza por la pérdida de neuronas y obviamente al perderse las neuronas, que son las unidades anátomo-funcionales de nuestro cerebro, se pierden esas conexiones que hayan con las neuronas, porque los axones se destruyen debido a que se forma la proteína tau y también los ovillos neurofibrilares producto de la destrucción de los axones, ¿no? Tenemos entonces la pérdida de la memoria progresiva, la pérdida de las funciones mentales superiores, y para recalcar que el estadio F0 es que nosotros estamos normales. Los estadios F1, 2 y 3 son definitivamente subclínicos. No hay demencia, simplemente hay un pequeño deterioro cognitivo caracterizado por olvidos y pequeñas torpezas que cometemos, de repente producto también de una disminución de la atención y concentración, también característico en un adulto mayor. Tenemos, por ejemplo, que todo este deterioro se va agravando hasta llevarnos a la muerte. La muerte puede producirse desde una caída, una fractura patológica, una fractura de cráneo, porque la persona también tiene problemas para la deambulación, para la marcha. Puede también la persona ya no deglute como antes. Hay que administrar a veces la alimentación por sonda o dar dieta licuada. Puede haber una neumonía por aspiración y la persona morir producto de la neumonía por aspiración o aspirarse con los alimentos también, ¿no? Bueno, por citar algunas cosas. También es muy frecuente que la persona salga a la calle, se pierda y sufra un accidente de tránsito o sea atropellado por un carro. En el estadio F1 hay ausencia o de repente no es muy detectable una disminución del rendimiento cognitivo o rendimiento académico, pero sí podría ser detectado ante estas pruebas modernas que yo en la exposición anterior mencioné. Por ejemplo, tenemos aquí el test de Addenbrooks. También puedo hacer, por ejemplo, el cribado deterioro cognitivo para el test de Pfeiffer, en el cual también, de acuerdo al puntaje, yo voy a decir si la persona tiene un deterioro cognitivo leve, moderado o severo. Aquí, por ejemplo, tenemos la prueba de Pfeiffer. Aquí las preguntas son muy sencillas. Por ejemplo, la primera pregunta yo digo, ¿qué día es hoy? Me tienes que decir el día, el mes y el año. ¿Qué día de la semana estamos?
¿Dónde estamos? Estamos en el colegio, en el hospital, estamos en tu casa, estamos en la sala, estamos en tu dormitorio, estamos en un primer piso, estamos en un segundo piso. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Me puedes dar tu dirección? ¿No? ¿Me puedes dar tu dirección? ¿Me puedes decir cuántos años tienes? Es necesario también que la persona responda a su fecha de nacimiento. Nos tiene que decir el día, el mes y el año. O sea, por decir, yo nací el 30 de septiembre del año tal. Eso me tiene que decir. ¿Quién es el actual presidente de la República? ¿O quién es tu actual gobernador? ¿Quién es el actual alcalde de la ciudad donde vives? ¿Quién fue el anterior presidente de la República? ¿Cuáles son los apellidos de tu mamá? Bueno, definitivamente aquí, por ejemplo, asignamos una puntuación y a las personas que no sepan leer y escribir, digamos, los ítems son un poquito menos exigentes, ¿no? Ya. Bueno, este es el test de Pfeiffer, que me parece que es muy práctico para también determinar un deterioro cognitivo. Los otros tests muy importantes es el Mini Mental, la prueba del reloj, y acá también quería también mencionar que el test del lobo es muy importante, muy interesante. Lo vemos acá. Y acá también un dibujo para ver la percepción del paciente, porque la percepción es otra de las funciones mentales que también caen en un cerebro que sufre un proceso neurodegenerativo. Recordemos que neurodegenerativo significa neurodestructivo, o sea, todas las neuronas se pierden, todas se destruyen y el cerebro queda borrado. Ese es el corolario final. Bueno, en el estadio F2, el deterioro cognitivo es muy leve, según la gráfica. Tenemos que, lo más resaltante, se olvida de las llaves la persona. En el estadio 3, el deterioro cognitivo ya es leve, se olvida las llaves, se olvida de las cosas y de palabras para comunicarse. Definitivamente el rendimiento académico está más bajo, el laboral también, la atención y concentración cae. La persona a nivel laboral, por ejemplo, hay tareas que ya no las va a hacer muy bien. Por ejemplo, se olvida de pagar los recibos de la casa, de repente cosas aledañas a la casa, compra de víveres, organización de la casa, todo va disminuyendo, la limpieza, etcétera, ¿no? La alimentación de las mascotas también, ¿no? En el estadio F4, el deterioro cognitivo es moderado y ya tenemos el estadio de demencia inicial. Habíamos dicho hace un momento que los estadios F1, F2 y F3 son, digamos, hasta cierto punto sin demencia. Son estadios, por decirlos, preclínicos, sin demencia, ¿no? No hay un deterioro cognitivo que ya evidencie problemas severos de memoria. En cambio, en el F4 ya la memoria, el rendimiento, la atención y concentración está mucho más afectado, mucho más acentuado, y hay una caída de las funciones ejecutivas, porque también ha caído la memoria prospectiva. La memoria prospectiva nos permite planificar, ¿ya? Ahí también ha caído. Entonces, ha disminuido la planificación, organización y ejecución. La persona tiende a desorientarse, no puede hacer viajes y no puede ir de un lugar a otro. Se desorienta para llegar a la casa solo. O sea, ya tiene que caminar con un compañía. En el estadio F5, el deterioro cognitivo es moderado y severo y hay una demencia intermedia que se llama. Recordemos que en el F4 la demencia es inicial, pero en el F5 es intermedia. En la etapa 5 tenemos ya el deterioro cognitivo es de moderado a severo, hay una demencia intermedia, ¿no? Y la asistencia, es necesario la asistencia para la actividad funcional global. Bañarse,
vestirse, cocinar, alimentarse, tiene que ser asistida porque la persona corre todos los riesgos, desde una aspiración hasta de repente caerse, resbalarse, se pone la ropa al revés, etc., ¿no? El deterioro cognitivo es mucho mayor. La desorientación temporoespacial también ya es más notoria en esta etapa 5. Y la duración de esta etapa es de 1 año y 6 meses, según estudios de los neurólogos. En la etapa 6, una de las últimas etapas, el deterioro cognitivo ya no es severo, sino que es grave. Es igual que en la etapa 5, pero se agrega la incontinencia de esfínteres. O sea, significa que la persona se micciona, se orina. Hay también aparición de síntomas psicóticos. La persona tiene la sensación de que alguien entra a su casa, le rebusca las cosas y se roba sus cosas o se pierden las cosas que tiene. Y también hay alguien que le persigue a todas partes o que es espiado por la vecina o por el vecino que tiene, o que lo están mirando mal cuando sale a la calle. Pueden haber alucinaciones visuales, como vemos en adultos mayores, que hacen como que están cosiendo o que están alimentándose. O sea, son conductas psicóticas, ¿no? Vemos que hace algo imaginario, ¿no? Puede ser que detectemos también a nuestro adulto mayor hablando solo o riéndose solo. Hay momentos que pasa de ansiedad y agitación o angustia, porque en realidad se siente que está en un mundo imaginario. Esta etapa es una etapa que dura menos de 1 año, entre 2 y 6 meses. La etapa 7 es la etapa más grave, por eso se llama deterioro cognitivo muy grave o severamente grave. Es la etapa terminal, así cuando hablamos en medicina de la insuficiencia renal crónica terminal o de la insuficiencia hepática grave, ¿no? Ya terminal, acá también esta es la etapa terminal en nuestro cerebro, ¿no? Definitivamente, en la escala de Katz, que mide las dependencias producto de la actividad funcional global, la escala de Katz, por ejemplo, ve lo que significa si te alimentas solo o eres asistido en tu alimentación porque tienes problemas con la deglución, te bañas solo, usas bien el retrete del baño, controlas bien tus esfínteres, caminas con apoyo o sin apoyo y, por ejemplo, eres capaz de vestirte solo. Entonces, todo esto es evaluado por el médico y en esta etapa se encuentra definitivamente una dependencia total en todas estas actividades. La persona necesita un cuidador. Incluso desde la etapa 5 o 6, el paciente se supone está institucionalizado, que significa que requiere de un cuidador permanente, porque por sí solo o se cae, o se rompe una pierna, o sale a la calle, de repente se desorienta, ya la persona no puede estar sola, ¿no? Hay grandes riesgos de que pueda perder la vida desde una caída, una fractura o una aspiración con el alimento, ¿no? Entonces, el paciente, como repito, está institucionalizado porque ya tiene como 6 dependencias bien marcadas según la escala de Katz, y eso significa que la persona es, como repito, dependiente total, ¿ya? Y esta verdaderamente es la etapa más difícil para los familiares, porque los familiares van a necesitar, pagar a una persona para que sea un cuidador permanente, porque a veces las actividades del día a día, el trabajo, son difíciles, ¿no? Requiere una organización diferente, ¿no? Según los libros de psiquiatría también pues aconsejan los trámites notariales, los poderes de la casa, etcétera, toda una organización. Incluso en la casa el adulto mayor ya no podría vivir en el segundo piso ni en el tercer piso, tendría que estar en el primer piso con un tapizón en el suelo para evitar las caídas o fracturas, o también poner almohadas en el suelo donde él va a pasar, ¿no? Para evitar que se caiga. El uso del bastón o de un soporte también, a veces la silla de ruedas. Todo esto es muy importante.
Se dice pues que ha habido una pérdida de la capacidad del habla, la comunicación. Recordemos el lenguaje forzado del adulto mayor. El adulto mayor busca y rebusca las palabras, pero no las encuentra, no se acuerda. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo transmite? ¿No? ¿Ya? Y bueno, definitivamente en este estadio nosotros vamos a ser muy vulnerables a morir de cualquier cosa, ¿no? Acá también voy a presentar un algoritmo desde el déficit de las pruebas cognitivas, evidencia de delirios en pacientes, ¿no? O evidencia de depresión. Recordemos que el principal diagnóstico diferencial es la depresión, ¿no? Para poder llegar a hacer un diagnóstico de demencia, debo de descartar la posibilidad de que haya un síndrome depresivo. Debo de observar también la progresión rápida o lenta. Definitivamente en la enfermedad de Alzheimer el trastorno neurodegenerativo no es tan rápido, es lento. Se va dando en décadas o en años. Si es rápido, podría ser algún tipo de demencia que no sea Alzheimer. Puede ser la de Creutzfeldt-Jakob o de otra que puede ser por cuerpos de Lewy, donde hay alucinaciones muy marcadas y también incluso los cuadros de síncope que puedan presentarse en el paciente. En realidad hay varios tipos de demencia. Yo solamente me estoy refiriendo a la demencia por enfermedad de Alzheimer. Bueno, lo que yo también quería exponer es esta diapositiva donde tenemos definitivamente toda la presentación por etapas en estas 7 fases de la enfermedad de Alzheimer. Solamente quiero exponerlas y quiero ponerlas para que sea muy ilustrativa y tomar en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, la etapa preclínica, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, ¿no? En una relación espacio-tiempo, donde a medida que aumenta el tiempo, la salud mental o la salud cerebral va cayendo, ¿no? Las funciones ejecutivas van cayendo. Desde el estadio preclínico hasta la enfermedad de Alzheimer es como una pendiente que cae, ¿no? De lo que estamos muy arriba, en nuestro mejor rendimiento, ¿no? Nuestra mejor memoria, somos muy ejecutivos, hablamos por televisión, conversamos y de repente después ya no. Acá también en esta diapositiva estoy poniendo lo que significa los exámenes de diagnóstico y los puntajes. Acá vemos, por ejemplo, que al paciente le pedimos que dibuje un cubo o la intersección de 2 pentágonos y obviamente si tiene problemas no lo va a poder hacer. Este es el test de Addenbrooks. También debe repetir y denominar, por ejemplo, el reloj, debe de reconocer objetos comunes, un lapicero, una pulsera, un Buda, un celular, una tijera, ¿no? En realidad, el examen, el test de Addenbrooks, en la prueba de Mini-Mental, nos permite detectar todo. O sea, más que todo las funciones mentales más importantes, ¿no? Atención y concentración, memoria inmediata, rendimiento de palabras por minuto, memoria verbal, repite, denomina el lenguaje, la fluencia verbal y la percepción, ¿no? ¿Por qué es importante la percepción? Porque también vamos a ver en los pacientes el problema de la apraxia, la agnosia y con respecto al lenguaje, la afasia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva es que estoy presentando los síntomas cognitivos de memoria. Hay síntomas afectivos. Los pacientes con Alzheimer también presentan depresiones, ¿no? Tienen un estado afectivo bastante bajo y en ocasiones hay que darles antidepresivos, ¿no? Los síntomas ejecutivos, la escala de Katz, donde ya mencioné, para ver las dependencias,
mire la actividad funcional global y el carácter dependiente que ya pueda tener la persona, ¿no? Dependiente total o dependiente parcial, ¿no? Si puede hacer algunas actividades, es dependiente parcial, pero si ya todas están involucradas, la 6 es dependiente total. Los síntomas psicóticos, la afasia, la agnosia y apraxia. Aquí, por ejemplo, nosotros en esta diapositiva vemos, mira, nosotros vemos, por ejemplo, acá nosotros vemos la intersección de los pentágonos y acá el dibujo equivocado, ¿no? Acá, la intersección de los pentágonos y el dibujo equivocado. Entonces, verdaderamente, aquí hay problemas de percepción. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos observar una apraxia de tipo ideatoria, porque la persona se supone que debe de dibujar los dos pentágonos y su intersección y no lo va a poder hacer. Entonces, dibuja cualquier cosa. Entonces, del pensamiento a la ejecución de lo que te pide el pensamiento, hay un abismo. ¿Ya? Este abismo significa de que la persona no rinde, no lo desarrolla bien el acto que le estamos solicitando hacer. Entonces hay una apraxia. En la apraxia, efectivamente, la persona tiene esa discapacidad para ejecutar un movimiento que puede ser, por ejemplo, una apraxia ideatoria, apraxia de la marcha, apraxia de la vestimenta, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo no me puedo vestir bien como debe de ser con ¿no? Por ejemplo, antes de ponerme la camisa, me tengo que poner una ropa interior, un vivirí. Me pongo la camisa, encima me pongo la corbata. Pero si yo le doy a un adulto mayor que ya tiene demencia, él de repente se pone primero la corbata y después se pone encima la camisa. Entonces hay una apraxia del vestir. Tenemos en la afasia, se pierde el lenguaje, y en la agnosia podemos ver, por ejemplo, acá la falta de reconocimiento de rostros, por ejemplo, la prosopagnosia. La persona ya no reconoce el rostro de las personas y es como vemos acá en la diapositiva, acá en la diapositiva vemos, por ejemplo, que la persona no reconoce este rostro, ¿ya? No reconoce este rostro y sin embargo puede ser el rostro de su hijo, ¿no? O de un familiar más cercano. Acá también en esta diapositiva vemos cómo supuestamente el adulto mayor se pone mal el pantalón, se lo pone más bien por la cara. Quiere encender un cigarro y no lo puede hacer, ¿no? Vemos todo este tipo de problemas que se presentan en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, amigos, en realidad ha sido una revisión, he querido hacer una revisión bastante completa con todos ustedes y esta es la diapositiva, que también cierro la presentación porque acá están todas las etapas para que nunca nos olvidemos, ¿no? Desde el aparentemente normal, el estadio 1, el estadio 2 muy leve, el estadio 3 es leve, el estadio 4 ya comienza la parte demencial, es moderada, familias y amigos notan ciertos problemas, ya es mucho más evidente. La persona entre el estadio 5, 6 y 7 debe estar con cuidador permanente y tenemos que asistirla personalmente, ¿no? Ya hay incluso problemas de agitación psicomotriz, ansiedad, etc. Estadio 5, 6, el 5 es moderado a severo, el 6 es severo y el 7 es muy severo o muy grave, como hay otras literaturas donde está ya todo marcado, ¿no? Problema de memoria, deterioro cognitivo, dependencia total, la persona no camina, ha perdido el lenguaje, hay apraxias, hay agnosias, o sea, el cerebro prácticamente se borró completamente, el estadio terminal. Y de ahí lamentablemente, la posibilidad de muerte ya está muy cercana. Bueno, amigos, me despido con un fuerte abrazo, deseándole un feliz año 2021 a todos ustedes. Su amigo, el doctor Javier Rosales, médico psiquiatra, les brinda este saludo desde la ciudad de Ica, Perú. Si te gustó mi programa, regálame un like y si quieres recibir notificaciones, presiona mi campanita. Estaremos muy dispuestos y muy atentos para
escribir tus inquietudes. Hasta luego.